Título: El granjero millonario compra a una viuda y sus 5 hijos en una subasta, y uno le dice padre. Capítulo 1. El misterioso comienzo. Desde el primer instante, un silencio inquietante se cernió sobre la vieja casa de campo, interrumpido únicamente por el leve susurro de las hojas agitadas por una brisa invisible. Sombras extrañas parpadeaban en las paredes agrietadas, como si la casa misma guardara secretos desesperados por ser descubiertos. Cada crujido de las tablas del suelo resonaba como una advertencia susurrada, mientras que afuera el aullido lejano de un lobo solitario provocaba escalofríos en la columna. Algo estaba innegablemente mal. Una verdad oculta acechaba justo debajo de la superficie, esperando a ser desentrañada. El aire se volvió denso con anticipación, mientras luces inexplicables danzaban en la oscuridad, y los rumores susurrados de los habitantes del pueblo hablaban de una antigua maldición que nadie se atrevía a desafiar. Cada extraño suceso se acumulaba sobre el anterior, tejiendo una enmarañada red de misterio que arrastraba al lector más profundamente a la historia, ansiando saber qué fuerzas siniestras estaban en juego. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo que aparece a continuación para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que llegue pronto. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace la diferencia. Interactuemos. Un escalofrío recorrió la piel de Sofía cuando un eco repentino rompió el silencio. Un grito desgarrador provenía del sótano. La vorágine de emociones se desató en su interior. Con el corazón latiendo como un tambor, sintió un nudo en la garganta. No estaba sola. Sus 5 hijos, con los ojos enrojecidos por la confusión, se aferraban a su lado, inquietos. «Mamá, ¿qué fue eso?», preguntó Lucas, el mayor, mientras apretaba la mano de su madre con fuerza. Su pecho se oprimió. La casa no solo era antigua, estaba impregnada de un aire de desasosiego, un último susurro de algo que ya no pertenecía a este mundo. Sofía respiró hondo, intentando aferrarse a un poco de coraje. Quizás era solo un animal, un viejo ratón o algo menos amenazante. Pero en el fondo sabía que no sería solo eso. Los rumores del pueblo pesaban como una sombra en su mente. Alguien había mencionado que en esa casa se habían oído cosas peores. Danzando entre su miedo y la desesperación, arrastró a sus hijos hacia la puerta del sótano. El aire se volvió pesado. Sophie sintió un hilo de terror apretando su pecho. La pregunta que todos evitaban, esta vez, exigía una respuesta. ¿Qué era lo que acechaba en esa oscuridad? La luz de su linterna tambaleaba, pero la siguió con firmeza. Con cada escalón que bajaba, la casa parecía respirar más profundamente, como si fuera un ser vivo enfadado. Al llegar al último peldaño, el aire se tornó frío y denso. El corazón de Sofía se detuvo por un instante. A sus pies, el suelo estaba cubierto de polvo y telarañas. Todo parecía abandonado, olvidado. Y entonces el sonido, un golpe seco, seguido de un susurro. «¡Mamá!», gritó Clara, su hija más pequeña, apretando la muñeca de su hermano. El corazón de Sofía corrió desbocado. En un rincón,
Una figura encorvada y sombría emergió de las sombras. Ella se dio cuenta de que no era un espectro, sino una mujer. Sus ojos, llenos de desesperación, reflejaban un dolor atropellado, y aún así había algo familiar en su mirada. «Ayúdame», murmuró la mujer, su voz un hilo entrelazado de miedo y súplica. Cuando la mujer levantó la cabeza, Sofía sintió que el mundo se detenía. Era Laura, su amiga de la infancia, desaparecida hace más de 10 años en circunstancias misteriosas. «¡Laura!», exclamó, casi como un susurro, pero el eco se desvaneció en la penumbra. Laura sonrió débilmente, pero su rostro reflejaba una preocupación profunda. «No tienes idea de lo que he vivido. No estoy aquí por casualidad. Necesito que alguien sepa». Sofía sintió su corazón apretarse. ¿Qué había pasado? ¿Cómo había llegado hasta aquí? Laura nunca fue del tipo que se dejaba atrapar. «¿Qué está pasando?», roncó Lucas, la voz quebrada por el miedo. Laura abrió la boca para responder, pero un ruido detrás de ellos interrumpió su explicación. La puerta del sótano crujió y una sombra se proyectó, alargándose. El aire se volvió aún más helado y espeso. Sofía se giró. La imaginación le dijo que podría ser solo una sombra, pero todo su ser sabía que no era así. Un rayo de luz atravesó la oscuridad. En la entrada apareció el rostro del granjero millonario, su sonrisa torcida y amenazante. «Estaba buscando esto», dijo sosteniendo una pequeña caja que brillaba en sus manos. Sofía sintió cómo el terror se transformaba en pánico. ¿Qué tenía que ver Laura con el granjero y aquello que él sostenía? Las paredes de la casa parecían acercarse a ella. Cada segundo se sentía más atrapada. Y ahí estaba, frente a la verdad de su vida. ¿Qué secretos encerraba la casa? ¿Y quién era realmente el granjero? La pregunta latía en su mente, mientras un frío helado descendía por su espalda. Todo se tornaba turbulento. Algo oscuro se cosía en él. Aire y resonaba en su interior. El giro del destino golpeaba en la puerta. Sofía se quedó paralizada. La presencia del granjero millonario llenó el sótano de una tensión desgarradora. Su sonrisa torcida la hizo sentir un escalofrío en la espalda. Parecía disfrutar el momento, como si lo hubiese estado esperando. Lucas, Clara y los otros niños estaban detrás de ella. Sus pequeños rostros reflejaban miedo puro. «¿Qué haces aquí?», preguntó Sofía. Su voz temblaba. No se atrevía a mirar a Laura. Temía que su presencia solo complicara más la situación. «Buscando esto», dijo el granjero, levantando la caja que brillaba con un resplandor extraño. Aquel objeto no parecía de este mundo. Un brillo casi hipnótico que hacía que Sofía sintiera la necesidad de acercarse. Pero una voz en su cabeza le gritaba que se alejara. «Suéltalo. Lo que sea que contenga no te pertenece», dijo con más valor del que sentía. Él rió, un sonido que sonó como el crujido de ramas secas. «¿Acaso crees que esa casa te protegerá?», se burló. «Esta propiedad me pertenece, y tú solo eres un estorbo». Sofía sintió que el aire se le escapaba. La voz de Laura interrumpió sus pensamientos. Sus palabras eran un susurro. «Sofía, debo contarte la verdad». Pero el granjero se adelantó. Sin previo aviso, abrió la caja. Una luz deslumbrante inundó el sótano y a Sofía le pareció como si el tiempo se detuviera. Los gritos de sus hijos se convirtieron en ecos lejanos. De repente el resplandor se disipó y reveló un espejo que no reflejaba su imagen, sino el pasado de todos los presentes en la habitación. Sofía vio su infancia, los rostros de sus hijos,
pero también vislumbró algo más. Sombras que acechaban, secretos ocultos enterrados en su memoria. Sentía como si alguien estuviese desnudando su alma. ¡No!, gritó Sofía. ¡Detén esto! Pero él continuó riendo, como si el caos fuera su espectáculo más querido. Mira bien, Sofía. Mira qué has estado evitando. Las imágenes se intensificaron. Sofía vio a Laura, no como la amiga perdida, sino en una escena vívida, una traición. Vio como Laura, en un momento desesperado, había cruzado la línea que no debió cruzar. Y lo peor, el granjero aparecía entre las sombras, con una risa siniestra. Antes de que sus ojos pudieran procesar la escena, el rostro aterrorizado de Laura se desvaneció y fue reemplazado por un toque de satisfacción. ¿La reconexión del pasado no es hermosa?, preguntó el granjero. Su voz se burlaba de ella, mientras, con un movimiento brusco, apagaba la luz del espejo. Sofía sintió el mundo debajo de ella temblar. «¿Qué haces?», gritó, mientras la oscuridad crecía. La conexión entre su propia vida y los secretos de Laura la golpeó con la fuerza de una tormenta. Clara y los otros fueron arrastrados a su lado, sus miradas llenas de confusión y terror. Sofía se sentía rota, incapaz de proteger a sus hijos. «Estás atrapada, Sofía», dijo el granjero, dando un paso más cerca. «Tu mundo, tu verdad y la de Laura están entrelazadas. No puedes escapar de lo que eres». Algo cambió en la atmósfera. La sombra del granjero lo envolvía, como si la casa estuviera viva, lista para devorar lo que quedaba de su luz. Laura extendió la mano hacia Sofía, su mirada llena de arrepentimiento, pero también de un nuevo propósito. «Escápate, debes salir de aquí». Al segundo siguiente, la tierra tembló, el suelo crujió violentamente y el sótano se iluminó con chispas de energía. Con un grito colectivo, las paredes comenzaron a colapsar. Sofía tomó a sus hijos de la mano. Un pánico voraz la invadió. «¡Corre!», ordenó, pero nunca había visto tanto terror reflejado en los ojos de sus pequeños. Mientras corrían hacia la escalera, la risa del granjero resonaba como un eco cruel. Sofía, con el corazón en la garganta, sabía que su vida jamás volvería a ser la misma. ¿Qué había revelado realmente el espejo? ¿La verdad era más devastadora de lo que pensaba? Las respuestas huyeron tan rápido como llegaron, y el secreto más oscuro estaba a punto de revelarse. Sofía y sus hijos estaban atrapados. La oscuridad del sótano parecía tragarse su luz, y el eco de la risa del granjero retumbaba como un tambor en sus oídos. Con cada segundo que pasaba, el pánico crecía. Corrieron hacia la escalera, pero la salida parecía más lejana que nunca. El aire era denso, casi impenetrable. «No miren atrás», gritó Sofía, sintiendo que su corazón latía a 1000 por hora. Lucas, Clara y los demás la seguían, ojos grandes como platos, llenos de terror. Una presencia se cernía sobre ellos, una sombra que prometía devorarlos. Cuando llegaron al último escalón, el granjero hizo un movimiento. La caja en sus manos brilló de nuevo, y antes de que Sofía pudiera reaccionar, un rayo de luz golpeó a Clara. Sofía sintió un nudo en la garganta al ver cómo su hija caía de rodillas, completamente paralizada por el resplandor. «¡Clara!», gritó, intentando ir hacia ella, pero un poderoso viento bloqueó su camino, empujándola hacia atrás. La casa temblaba y la risita burlona del granjero se fundía con el rugido de la tormenta. Cuando Sofía logró avanzar, llegó a un punto en el que se detuvo por un instante. Algo había cambiado. Un susurro estaba en el aire, algo que parecía provenir del propio suelo.
Era un murmullo familiar que resonaba en sus pensamientos. Mientras miraba a su hija, un destello de comprensión la atravesó como un rayo. «Laura», susurró Sofía, intentando comprender. Pero era demasiado tarde. Un estruendo hizo eco en el sótano, y el espejo cobró vida. Sus bordes oscuros comenzaban a distorsionarse, y en ese momento los rostros de las personas se empezaron a amalgamar. Clara se veía diferente, casi como si en sus rasgos pudiera vislumbrarse a otra persona. Sofía sintió un escalofrío. ¿Qué estaba sucediendo? El granjero levantó la caja y la luz dejó de ser solo un brillo. Se convirtió en una imagen nítida. Sofía de niña jugando con Laura, ambas riéndose juntas. Pero luego las risas se convirtieron en lágrimas. Laura le hablaba, su rostro lleno de miedo. «Clara no es solo tu hija», gritó Laura desde las sombras. «La verdad que ocultamos debe salir». El corazón de Sofía se detuvo en ese instante. Sus ojos se abrieron como platos al realizar la magnitud de las palabras de Laura. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué tipo de verdad era esa? Las imágenes del espejo ahora mostraban a un hombre, el marido de Laura. Él había sido un hombre oscuro, y Sofía recordó cómo había desaparecido años atrás en un escándalo que sacudió al pueblo. «¡No!», gritó Sofía, la voz temblando. «Eso no puede ser verdad». El granjero sonrió, sus ojos iluminándose. «Es un ciclo, Sofía. Clara es mucho más de lo que has querido admitir. La historia que creías conocer está tejida con secretos». Sofía quería taparse los oídos, quería cerrar los ojos y no ver más. Pero la revelación era más feroz que cualquier sombra que acechara. Clara seguía ahí, temblando sin mover un músculo. ¿Qué pasaba realmente con ella? «¡Mamá!», dijo Clara, su voz ahora distante, como si no hablara desde su propia boca. «No puedo, no puedo». La inestabilidad del suelo se intensificó. Sofía sintió que el mundo giraba a su alrededor, aunque sus hijos estaban a su lado. La verdad se alzaba como un muro entre ellos. Tenía que sacar a sus hijos de ahí, pero la gravedad de la revelación la mantenía paralizada. La mirada del granjero era como cuchillos, cortando la bruma del misterio. «¿Entiendes lo que has creado? Ahora el tiempo ha vuelto. Debes elegir». Sofía sentía que se le escapaba el aliento. ¿Elegir? ¿Qué significaba todo eso? El quebrantamiento de sus recuerdos la atrapó. Tenía que liberar a sus hijos, tenía que correr, pero el terror la mantenía en su lugar. La casa hacía crujir sus paredes, y el granjero cada vez se acercaba más. Su sonrisa era demasiado demostrativa. «Recuerda, Sofía», susurró Laura, sus ojos reflejando el miedo de décadas de silencio. «La verdad siempre encuentra la forma de salir». Mientras la luz se intensificaba de nuevo, el caos se apoderaba del sótano. Todo parecía tambalearse, y Sofía dio un paso hacia atrás. La verdad había comenzado su camino. ¿Y si Clara no era solo su hija? ¿La historia que ella había creído y aceptado era tan solo una ilusión? Con el corazón totalmente desbordado por la confusión, Sofía se volvió hacia el espejo. Lo que viera podría cambiarlo todo. Y así, en esa fracción de segundos, una pregunta hirvió en su interior. ¿Qué otros secretos y lazos revelaría la noche? Sofía sintió que el mundo giraba a su alrededor. El espejo deslumbrante la hipnotizaba. Y, en ese instante, la verdad sobre Clara comenzó a abrirse ante ella como un libro desgastado por el tiempo. Las sombras,
los miedos, las elecciones que había hecho a lo largo de su vida. Se agolpaban en su mente, pero no había tiempo para pensar en eso. La risa burlona del granjero resonaba como un eco cruel en sus oídos. No puedes escapar, Sofía. La historia de Laura y la tuya están entrelazadas para siempre, susurró, acercándose a ella con una calma inquietante. Antes de que pudiera siquiera procesar sus palabras, un estruendo sacudió el sótano. Las paredes crujieron y los cimientos temblaron. Sofía se giró y sus hijos estaban ahí, asustados, paralizados por el terror. Clara se tambaleó y por un instante su expresión se desvaneció, dejando entrever a otra persona detrás de sus ojos. Aquello hizo que la piel de Sofía se erizara. «¡Clara!», gritó extendiéndola mano, pero el rostro de su hija se inclinó hacia la oscuridad y sus ojos comenzaron a brillar con una luz inquietante. La luz del espejo había despertado algo dentro de ella. «¡Sofía, aléjate!», exclamó Laura, pero ya era demasiado tarde. Clara dio un paso adelante, como si una fuerza invisible la guiara. Sofía sintió un nudo en la garganta. Su hija estaba cambiando. Las palabras de Clara se asfixiaron en su pecho. Su voz sonaba más profunda, más resonante. «Soy tu vínculo con la verdad. La sangre llama a la sangre». Sofía lo entendió entonces. No era solo su hija, era un lazo que conectaba a Laura y a su propia historia de un modo que nunca habría imaginado. Su corazón se detuvo. Clara no solo era su descendencia, era la llave que podría abrir secretos aún más oscuros. «Clara», susurró, mientras una oleada de terror se instalaba en su pecho. Las palabras se negaban a salir. Las emociones enfrentadas la llevaban a un abismo. El granjero sonrió con una satisfacción inquietante, y su voz llegó como un soplo helado. «Exacto. La sangre tiene memoria. ¿Y tú, Sofía, estás dispuesta a mirar las verdades que han sido enterradas?» En ese momento, un rayo de luz iluminó el sótano, y en su resplandor, las imágenes del espejo se hicieron más vívidas. Sofía vio a Clara, pero no como su hija. La vio en una escena que parecía sacada de un antiguo hechizo. Junto a Laura, ambas estaban en un claro del bosque. Un ritual oscuro se dibujaba alrededor de ellas. Había murmullos, susurros de palabras en un idioma olvidado, una conjunción de posibilidades y sacrificios. De pronto, un grito desgarrador clamó desde el fondo de su memoria. Sofía, atónita, recordó el pasado oscuro del pueblo, como una sombra que nunca había desaparecido. Laura estaba involucrada, era parte de esto. No, Sofía se negó a creerlo, pero las imágenes se repetían como un eco cruel, cada vez más claro. «Tú traicionaste todo, Laura». El entorno tembló con un crujido ensordecedor. El hechizo se había roto y Clara comenzó a caer de rodillas, su propio ser luchando por salir, desgarrándose en un conflicto que ninguna de las dos pudo manejar. La sombra del granjero se alzó como un titán, absorbiéndolo todo, la risa convirtiéndose en un brujido aterrador. «Tienes que elegir, Sofía», gritó Laura, pero la voz se desvaneció en el caos. Un alto estruendo resonó cuando un fragmento del techo se desmoronó. El suelo comenzó a separarse, y el horror atravesó el pecho de Sofía como una espada. Su hija y su amiga, dos líneas del mismo destino, estaban atrapadas en su propio laberinto. En un instante, la oscuridad devoró la luz. El espejo estalló en 1000 pedazos, como un grito en el silencio. Las vidas de todos en esa habitación
estaban sobre la cuerda floja. La revelación había caído como un trueno. ¿Clara era realmente su hija? ¿Era un reflejo de Laura, en formas que no podía entender? El pánico la empujó. El tiempo se estaba acabando. Pero al mirar a su hija, Sofía ya no veía solo miedo. Clara sonrió, pero no era su sonrisita inocente. Era un brillo antiguo, un lazo de poder acumulado. Elige, Sofía, o perderás más de lo que puedes imaginar. Y en ese instante de caos, Sofía supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Todo lo que creía, todo lo que la había definido, se había transformado. El giro de la historia se precipitaba hacia un abismo de verdades ocultas, y ella estaba en la encrucijada. Con un nudo en el estómago y el eco de su historia resonando a su alrededor, Sofía exhaló. El tiempo se detuvo por un segundo en el aire. ¿Qué estaba dispuesta a perder para descubrirlo todo? El tiempo parecía detenerse. El bombardeo de imágenes del espejo se detuvo bruscamente. Sofía sintió que su corazón se hundía. La respiración se le hacía cada vez más pesada. Estaba a punto de enfrentar lo inimaginable. El granjero la miraba con un brillo siniestro en sus ojos. La sangre lo une todo, Sofía, susurró él, con una sonrisa que desnudaba su perversidad. Se dio cuenta de que Clara ya no era solo su hija. Su vida estaba atada a secretos más oscuros que la misma noche. La revelación comenzó a cernirse como una tormenta. Clara dio un paso hacia el espejo, su rostro transformándose lentamente en un vacío. «¡Clara!», gritó Sofía, sintiendo el terror carcomerla. «¡Regresa!». Los ojos de su hija brillaron con una intensidad que la heló por dentro. Y en ese momento, la figura de Laura se interpuso entre ellas. Su rostro mostraba una mezcla de angustia y determinación. «No puedo dejar que te lleve», gritó, arrojándose hacia Clara. Pero el granjero levantó la caja de nuevo y de repente un haz de luz se disparó, iluminando el sótano. La luz envolvió a Laura y en un parpadeo su figura se desvaneció. Sofía sintió un grito ahogado en su garganta. ¿Dónde estaba Laura? ¿Por qué no regresaba? Una risa resonó en la oscuridad, llena de burla y poder. La voz del granjero se convirtió en un eco ominoso. Todo está conectado. Laura hizo un pacto, y tú eres parte de él. Con cada palabra que decía, Sofía temía más. El suelo vibraba como si estuviera despertando de un sueño. Clara, ensombrecida por el misterio que la rodeaba, se volvió hacia su madre con una expresión perdida, casi como si no supiera dónde estaba. «Mamá, no puedo luchar más». La voz de Clara era un murmullo lejano, pero el temor era palpable. Sofía quería correr hacia ella, pero sus pies parecían estar enraizados al suelo. Y entonces ocurrió lo inimaginable. En un instante, un grupo de sombras emergió de entre las paredes agrietadas. Sus formas retorcidas se presentaban como espectros del pasado. Había rostros conocidos. Eran figuras del pueblo, personas que habían desaparecido misteriosamente. Sofía se quedó boquiabierta. ¿Cómo podían estar ahí? Todo estaba conectado. El granjero sonrió mientras las sombras empezaban a acercarse a Clara. Esa revelación la golpeó como un rayo. No era solo un granjero, era un guardián de secretos, un arquitecto del dolor. Y en su mano, la caja contenía las almas de todos aquellos que habían caído en sus garras. «¿Por qué?», preguntó Sofía, su voz temblorosa. «¿Por qué, Clara?». El granjero hizo una pausa y se inclinó, como si le estuviera revelando un secreto. «Clara es la clave. Ella lleva la carga del pasado, de las mentiras, y le pertenece al único que conoce la verdad, yo».
El tiempo se detuvo. Las sombras susurraron en un idioma perdido, y Sofía supo que su vida jamás volvería a ser la misma. Un horror aún mayor la invadió. Clara levantó la vista, y en su expresión había un entendimiento profundo, como si finalmente comprendiera el papel que había desempeñado en todo esto. «Mamá», sus ojos se llenaron de lágrimas. «Sálvame». Un grito desgarrador resonó en el sótano, y las sombras abarrotaron el espacio. Sofía se sintió desbordada, atrapada en un ciclo del que no podía escapar. La angustia le ahogaba el corazón. ¿Quién era realmente el granjero? ¿Qué pacto había hecho Laura que la mantenía prisionera? El caos aumentó cuando un estallido de luz hizo temblar las paredes. Todo lo que conocía comenzaba a desmoronarse. Y el espejo se fragmentó aún más, cada trozo revelando lo peor del pasado. Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies, y su mente gritaba por respuestas. Las sombras, cada vez más cercanas, parecían susurrarle. La verdad estaba allí. Pero la confusión la envolvía como un manto. ¿Cómo salvaría a Clara de un destino que no entendía? En su interior, la pregunta ardía. ¿Realmente podría enfrentarse al oscuro legado de su familia y deshacer el hechizo que las mantenía prisioneras? Algo en su corazón se encendió, y el secreto de un legado inquebrantable amenazaba con salir a la luz. ¿Estaba Sofía lista para descubrir el precio a pagar por su libertad? Sofía sintió que el mundo giraba a su alrededor. La presión sobre su pecho aumentaba, y el eco de las sombras grabadas en su memoria se hacía más fuerte. Clara, todavía atrapada en esa luz inquietante, parecía perderse más en la oscuridad. Ella necesitaba actuar, pero el pánico la envolvía como un manto pesado. «¡Clara! ¡Ven aquí!», gritó, extendiendo la mano, la voz quebrada por el miedo. El rostro de su hija se transformaba en algo desconocido, y una mezcla de esperanza y desesperación le apretaba el corazón. De repente, un fuerte estruendo retumbó en el sótano. El espejo estalló por completo. Fragmentos de cristal volaron en todas direcciones, como un universo colapsando. Al mismo tiempo, la luz que rodeaba a Clara se desvaneció. Sofía sintió un sudor frío en la frente, el peligro palpable, y entonces, en mitad del alboroto, una figura emergió de entre las sombras, como si hubiera estado esperando su momento. Era el hombre desaparecido del pueblo, aquel cuya imagen había estado atrapada en tantas historias malditas. Sofía lo miró, y la verdad se apoderó de ella como un golpe de electricidad. Los ojos del extraño se posaron en Clara. «Por fin ha llegado el momento», dijo su voz profunda y resonante, haciendo temblar las paredes, como si las mismas piedras respondieran a su llamado. Sofía sintió un nudo en la garganta. El hombre levantó la mano, haciendo una señal, y, para su sorpresa, Clara comenzó a volver a la normalidad. Pero en su mirada había un brillo que Sofía jamás había visto. Era una mezcla de rabia y tristeza, un reflejo de algo que había estado oculto. «¿Quién eres?», preguntó Sofía, consciente de que cada palabra podía ser su última. El hombre sonrió, pero había en su expresión una amargura profunda. «Soy la respuesta a preguntas que nadie se atreve a hacer. Tu historia lleva tiempo entrelazada con la mía, y no hay vuelta atrás». Con cada palabra, la tensión aumentaba. El granjero millonario ha estado esperando esto. Clara es más de lo que creías. Casi como un susurro, la claridad golpeó a Sofía. ¿Era Clara la descendencia de este hombre? Miró a su hija,
La conexión era innegable. Clara no solo era su hija, era también una parte soldada a la historia de Laura y a lo que este extraño representaba. Ese instante se tornó en un remolino de revelaciones. ¿Qué pacto había hecho Laura? ¡Clara! ¡Vuelve!, gritó. El terror se expandía. Pero Clara avanzó, acercándose al hombre como si estuviera bajo un hechizo. «¡Mamá! Yo...» Su voz sonaba diferente, como si hablara desde un lugar lejos en su memoria. En aquel momento, el granjero se acercó un paso más. Su sonrisa se tornó sombría, como si hubiera ganado. Todo esto es parte del ciclo, Sofía. La historia se repite y Clara debe elegir su destino. Puede salvar a su madre o ser parte de un nuevo comienzo. Un estruendo resonante atrapó la atención del grupo. El suelo tembló y un vórtice de sombra se agitó alrededor de ellos. El hombre desaparecido extendió su mano hacia Clara y en ese instante algo dentro de Sofía se rompió. ¿Y si su hija estaba destinada a seguir el oscuro camino que Laura había tomado? El corazón de Sofía se apagó. El hombre había revelado más de lo que ella pensaba. Clara no era solo su hija, era una herramienta de un legado oscuro, un nuevo eslabón en una cadena que nunca debería haberse forjado. La tensión en el aire se hacía espesa. Sofía se sintió atrapada. Todo era un laberinto y las salidas parecían desvanecerse. La mirada de Clara se volvió intensa y el silencio se cortó como un cuchillo. «Mamá», suplicó Clara, mientras una lágrima caía por su mejilla. «No sé si puedo». Y en ese preciso instante el granjero soltó una risa llena de burla. «La elección está sobre tus hombros, Sofía. Nada se compara con lo que está en juego». ¿Qué iba a hacer Sofía? Su agonía creció. El tiempo se escurría entre sus dedos mientras las sombras se arrastraban más cerca. ¿Sería capaz de salvar a su hija del destino que parecía inminente? La pregunta resonó en su mente mientras el caos se desataba a su alrededor, porque en el fondo sabía que el verdadero horror apenas comenzaba. El tiempo parecía detenerse. Sofía sentía que un vendaval de emociones la envolvía mientras miraba a su hija Clara a punto de tomar una decisión que podría cambiarlo todo. Las sombras acechaban y el granjero millonario sonreía como si esperara que todo se desmoronara en un instante. Pero había algo más. Todo lo que había creído sobre su vida, su pasado, estaba a punto de desmoronarse. «¡Clara, no!», gritó Sofía, extendiendo su mano, pero el pie de su hija avanzó en la dirección del extraño. Era como si la atracción hacia él fuera una fuerza desconocida. Sofía sintió un nudo en la garganta, mientras su corazón se perdía en un abismo de miedo. Pero justo cuando Clara estaba a un paso del hombre, ocurrió algo inesperado. Un retumbar ensordecedor sacudió el sótano, como si la casa misma estuviera gritando. Las paredes comenzaron a temblar. Polvo y escombros caían de los rincones. Sofía miró horrorizada, su mente completamente en blanco. Todo se tornó en caos. Una grieta se abrió en el suelo. Clara luchó en su lugar, y los rostros de las sombras se distorsionaron, gritando, un coro de lamentos que parecía querer devorar todo a su alrededor. El granjero, en su ansia de poder, parecía estar disfrutando del espectáculo, como un maestro de ceremonias ante un desastre. «No puede ser», gimió Clara, dando un paso atrás, su voz llenándose de pánico. Y en ese momento mágico, lo que permanecía oculto se desató.
La grieta resonó como un rugido y un súbito resplandor apareció de las profundidades. Era como si un portal se abriera entre las sombras. De repente, una figura emergió, con un brillo aterrador y familiar. Era Laura. Pero no solo eso, era su otra cara, la que nunca habían imaginado. Su piel no era la misma, brillaba con una luz sombría, y los ojos, antes llenos de tristeza, ahora parecían destilar la rabia del tiempo. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda como un lamento. ¡Laura! Gritó, sin poder contenerse. Pero Laura sonreía, una sonrisa que helaba la sangre. Sofía, finalmente, dijo con voz resonante, «Eres más como yo, ve lo que piensas. Este ciclo se rompe, y para que tú y Clara sean libres, deben recordar quiénes son». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Sofía, temiendo la respuesta. Las palabras de Laura eran como cuchillos afilados, desgarrando la esperanza que le quedaba. Laura avanzó, y el caos alrededor se intensificó. Las sombras comenzaron a girar, alimentándose de la revelación que estaba a punto de surgir. La luz del portal aumentó, y de repente, las figuras de los fantasmas del pueblo que había visto antes se arremolinaron alrededor de Laura. Eran más que sombras, eran almas atrapadas en un ciclo, y todas miraban a Clara y a Sofía, llenas de dolor. «El pacto que hice hace años», continuó Laura, «y Clara es el verdadero sacrificio. Ella es la única que puede romper la maldición». Sofía sintió que el aire se le escapaba. La verdad la golpeó como un puño. «¡No!», gritó, abrumada por la angustia. No era solo su hija, era un símbolo de todos los secretos enterrados en su pasado. La conexión entre ellas se hacía cada vez más evidente. Clara miró a su madre, su mirada reflejando la confusión y el miedo. «¿Significa que estoy atrapada en esto?». «Tienes que decidir, Clara. No puedes correr de tu destino». Las palabras de Laura eran un eco en su mente, un canto terreno que las encadenaba a un pasado. Inquebrantable, el suelo se resquebrajó aún más. El granjero millonario se enfureció, tratando de cerrar el portal. «¡No!», gritó, pero era demasiado tarde. Sofía y los suyos estaban en el centro del giro, el núcleo de una tormenta. Sofía, sintiendo un pánico extremo en su pecho, miró a Clara, y en su mirada no había solo dolor, había compasión. «Mamá, quizás esto es lo que se necesita», susurró Clara, y ese momento de revelación fue como un tiro en el corazón de Sofía. Todo lo que creía había sido una ilusión. Ella no solo tenía que salvar a su hija, tenía que salvarse a sí misma del legado que había estado llevando sobre sus hombros. Todo se estremecía, pero Clara estaba lista para hacer lo que fuera. La luz se intensificó, y con ella las sombras retrocedieron. Laura levantó las manos hacia el portal. La verdad salía a la luz, y en ese instante Sofía entendió que el único camino hacia la libertad era aceptar el peso de su historia. «¿Pero a qué precio?», preguntó una voz en su interior, atormentándola. Tenso, la pregunta flotaba en el aire, mientras todo comenzaba a desmoronarse a su alrededor. ¿Podrían salvarse a sí mismas, o la verdad sería su perdición? Sofía sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Con cada palabra de Laura, el sentido de realidad se desvanecía. La esencia del lugar, de sus propios miedos y verdades ocultas, comenzaba a resonar en su corazón. Todo se intensificó. El revuelo, las sombras, Clara a punto de cruzar una frontera desconocida. Todo estalló en un estruendo ensordecedor. «¡Mamá!»,
gritó Clara, sus ojos reflejando un terror indescriptible. La grieta en el suelo se expandía como un vientre abierto, y Sofía sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. El horror se enredaba en su estómago. Laura, en su forma desconocida, levantó sus brazos hacia el portal. El aire se tornó denso, y un giro de sombras se arremolinaba entre ellas. Era un espectáculo inquietante. El granjero retrocedió, como si un poder invisible lo empujara. Sofía miró a su hija y a Laura. La angustia apretaba su pecho. «Lo haré lo que dijiste», gritó Clara, su voz resonando entre el eco de las sombras. Pero en ese momento, la luz del portal comenzó a fluctuar, y cuando la mirada de Sofía se cruzó nuevamente con la de Clara, vio algo más. Un cambio. Un brillo oscuro apareció en el rostro de Clara, justo mientras Laura intenta detenerla. Pero fue demasiado tarde. La hija de Sofía dio un paso hacia la luz, y una ola de energía la envolvió. «¡Clara!», gritó Sofía, extendiendo la mano. Pero el tiempo pareció ralentizarse. El rostro de su hija se distorsionó, y una risa fría surgió de sus labios. No era la voz dulce que había conocido toda su vida. «Soy más de lo que imaginas, madre». La revelación quedó en el aire como un éter venenoso. Sofía sintió un nudo en la garganta. Esto no era posible. ¿Qué estaba ocurriendo? El granjero, que había estado en silencio, soltó una risa burlona. «¿Ves, Sofía? Todo este tiempo lo has ignorado. Clara no es solo tu hija, es la salvación y el sacrificio». Se intensificó y el portal comenzó a vibrar. Sofía no podía creer lo que estaba sucediendo. La conexión entre su hija y esa figura misteriosa parecía crecer. La comprensión comenzaba a llenar el ambiente. «¡Suéltala!», gritó, sintiendo una desesperación colmando cada rincón de su ser. Pero Clara miraba adelante, desvaneciendo su imagen familiar. Laura, atrapada entre las sombras, luchaba por recuperar a su amiga. «Sofía, no dejes que esto suceda. Eres más fuerte de lo que crees. No dejes que el miedo dirija tu destino». Todo era confuso, y Sofía sintió que su mente estallaba. Un instante de claridad recorrió su interior al mirar a Clara. En ese instante, comprendió que algo más se estaba revelando. No solo oscuridad, sino un lazo eterno que las unía. Su hija estaba volviendo a conectarse con sombras antiguas que siempre habían esperado ser reconocidas. Y tan repentinamente como comenzó, un rayo de luz atravesó el sótano, atravesando las sombras y dando vida a un secreto devastador. Sofía vio su propia imagen reflejada en los ojos de Clara. Un instante que atravesó el tiempo. Todo lo que había conocido comenzó a tambalearse. Clara no solo era su hija, era un eco de antiguas promesas, de pactos sellados. La casa crujió, un canto desafiante a la plenitud de su horror. La luz se intensificaba, y entonces la explosión de recuerdos la golpeó. «¡Eres tú la que se ofreció!», bramó Laura, un grito aterrador que resonó en la oscuridad. Sofía no podía respirar. La verdad, ahora más profunda, llega a un corazón destrozado. «¿Qué?», balbució, y algo dentro de ella se rompió. Un silencio sobrecogedor cayó. Las sombras se estremecían y la realidad parecía redefinirse. La conexión entre madre e hija nunca había sido solo amor. Era una manifestación de la historia que las unía a un destino trágico. Sofía se quedó paralizada. Todo se resquebrajó cuando comprendió que Clara era producto de un sacrificio que ella misma había instigado, un juego que había jugado sin entender las consecuencias. En su búsqueda de protección, había condenado a su hija.
El eco de la verdad resonaba. Era posible que crecía en el aire. ¿Podría Sofía romper el ciclo de sangre de su propia creación? Sofía miró a Clara, su corazón latiendo con fuerza, mientras la verdad golpeaba como un rayo. La casa crujía, como si las paredes también estuvieran atrapadas en su propia historia. «¡Clara, ven aquí!», gritó, pero su voz sonaba lejana, atrapada en el caos que las rodeaba. Su hija, deslumbrante y aterradora al mismo tiempo, estaba un paso más cerca de lo desconocido. «No puedes dejar que esto suceda», susurró Laura, el eco de sus palabras envolviendo el ambiente como un manto opresivo. Sofía sintió el sudor recorrer su espalda. Todos los secretos, todo el dolor, se estaba precipitando hacia un clímax inevitable. Clara miraba a Laura, y en sus ojos se reflejaba un miedo compartido. Un estruendo resonó en el sótano. La grieta en el suelo se expandía, y Clara estaba atrapada entre dos mundos, el suyo y el legado oscuro que Laura había cargado por años. El granjero, en su risa cínica, se acercaba, la sonrisa torcida, mostrando el gozo de un maestro titiritero ante un espectáculo desgarrador. «No, Clara, eres más que esto. Es tu vida lo que está en juego», gritó Sofía, sintiendo la angustia desgarrando su pecho. La luz del portal brillaba intensamente, pero también amenazaba con consumirlas a todas. Sin embargo, en el momento más oscuro, una chispa de conexión iluminó el aire. Sofía dio un paso al frente, como si todas sus experiencias y su amor por Clara formaran un lazo inquebrantable. «Clara, recuerda quién eres», exclamó, el aliento golpeando contra su boca. Las sombras comenzaron a retroceder, y por un instante su hija pareció reconocerla. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas, un destello de esperanza y lucha emergiendo de la oscuridad. «¡Mamá, ayúdame!», era un hilo tenue, pero lleno de determinación. Fue entonces que Sofía comprendió. Clara no solo era su hija, era la manifestación de todo lo que habían dejado atrás. Se enfrentó al granjero. Su mirada ardía con valor. «Tu ciclo termina aquí», dijo, con una fuerza renovada. Cada palabra parecía hacer eco, cortando el aire como un cuchillo. En un acto de desesperación, levantó su mano y con un estallido de energía brillante, un rayo de luz atravesó la oscuridad. Las sombras gritaron, y Laura, con una expresión de asombro y tristeza, dijo: «Es el momento. Elige tu destino». Con cada palabra el suelo tembló. Sofía y Clara se unieron, sus manos entrelazadas, levantando su otra mano hacia el portal. La conexión se intensificó y un grito desgarrador llenó el sótano, un clamor de almas atrapadas buscando liberación. «Por nuestra verdad, por nuestra historia», exclamó Sofía, mientras el poder de su unión estallaba en una luz cegadora. La casa se estremeció bajo la intensa energía. El granjero retrocedió, sus ojos desbordando una mezcla de furia y terror. La luz los envolvió y en un instante todo se desvaneció. Sofía sintió la presión del pasado rodeándola y la risa burlona se desmoronó en un eco lejano. El caos se transformó en silencio. Cuando Sofía abría los ojos, estaba en un lugar diferente, un claro en el bosque donde la brisa acariciaba su rostro. Al lado de ella estaba Clara, iluminada como nunca antes, con una mirada que hablaba de esperanza. «Mamá, lo logramos», dijo, sus ojos brillando. Sofía sintió que su corazón se llenaba de alegría. Pero la verdad abrazaba a la familia.
Una vida sin sombras, un nuevo comienzo. Se miraron y en ese momento todo se sintió completo. El ciclo se había roto. El aire a su alrededor estaba impregnado de calma, como si el mundo comenzara de nuevo. Sin embargo, en el fondo de su mente resonaba una pregunta persistente. ¿Realmente estaban libres del pasado o las sombras seguirían acechando? Sofía no tuvo tiempo de responder. Sentía que el mundo se había alineado de nuevo, aunque sabiendo que siempre habría ecos de lo que dejaron atrás. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Si te gustan las historias sobre agricultores, sobre la vida cotidiana en la granja, y quieres saber qué sucede realmente en la vida diaria de los agricultores más grandes del mundo, las historias ocultas de los dueños más ricos y los secretos de las campesinas que los medios no revelan, echa un vistazo a nuestro libro virtual con las historias más famosas y secretas de la granja. Haz clic en el primer enlace de los comentarios del video y consigue el tuyo ahora.